Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día va a ser un día muy especial porque hemos de compartir un tema también muy particular. Ocurre que en nuestro país son recurrentes los problemas que afectan a importantes masas de la población. Las riadas, por ejemplo, que afectan a toda la zona oriental particularmente en el país. Pero en nuestra ciudad, en La Paz, en el departamento, existen zonas donde hay extensa sequía, hay inundaciones y hay deslizamientos. Infortunadamente, en los días pasados, la ciudad de La Paz tuvo que lamentar el deslizamiento de una ladera en la que colapsaron o se destruyeron una cantidad importante de casas, dejando sin vivienda y sin posibilidades, a lo mejor hasta de subsistencia, a algunas de estas personas, porque infortunadamente la zona era una zona negra. De hecho, se pueden y se deben hacer una serie de medidas al respecto. Uno de los aspectos que tenemos que cuidar indudablemente son los referidos a nuestra área, los aspectos sanitarios. De ello hemos de hablar con un profesor titular de la Facultad de Medicina, el doctor Héctor Mejía Salas, quien adicionalmente es médico pediatra del Hospital del Niño. Es un experto en el tema y nos va a ilustrar y nos va a aclarar una serie de cosas que debemos hacer cuando esto infortunadamente ocurre. Pero antes de entrar directamente en tema, de yo presentarles al profesor Salas, creo que vale la pena recordar algo. El 74% de la superficie de la mancha urbana de La Paz está constituido por zonas poco estables o inestables, a lo mejor no aptas para construcciones especialmente de varios pisos. Infortunadamente, esto se ignora, o se omite, o definitivamente se encubre, no sé qué es mejor decir, y todos saben, quienes autorizan y quienes construyen en estas zonas, especialmente en laderas de zonas deleznables, que va a ocurrir un accidente, que va a ocurrir un problema. Simple y llanamente es cuestión de tiempo. Pero infortunadamente se legalizan y a veces no estos lugares donde edifican viviendas a veces precarias. Y cuando acontece lo lamentable, el deslizamiento en este caso, la gente puede recuperarse seguramente de alguna manera, pero hay quienes no pueden hacerlo y no lo hacen definitivamente. Este es un tema de responsabilidad compartida, porque ni el país, ni el departamento, ni el municipio tienen planificados programas de resiliencia. Estos programas permitirían saber, por un lado, que estos fenómenos pueden acontecer y entonces, si no se los puede evitar, se puede minimizar su impacto. Esto es lo que ocurre en Centroamérica, por ejemplo, en el Caribe, donde hay tantas tormentas, tantos huracanes, etc. Y se puede responder rápidamente al desastre y recuperarse rápidamente también. Como esto no es parte de una política en el país, entonces la otra parte es la parte afectada, donde yo les digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero con claridad: si se sabe que el terreno es malo, que se tomen las previsiones al menos para evitar que en el futuro acontezcan estos problemas. Se tiene que tener conciencia de que una sobrecarga
la humedad permanente, el no contar con alcantarillado pero sí con agua, y otros problemas inherentes, las lluvias, el suelo inestable, han de conducir irremediablemente a estos problemas. Por eso, distinguidos amigos, yo sé que a veces uno invierte todo lo que tiene en edificar una vivienda. Vean estos aspectos. En vez de hacer 5 pisos, a lo mejor vale hacer 1, mejor que 5, y darse las condiciones para vivir. No somos nosotros quienes para juzgar absolutamente nada, pero creo que vale la pena sinceramente compartir estos puntos de vista que pueden ser a futuro útiles. Dicho esto, y para entrar de lleno con nuestro programa, permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Bien amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Mejía Salas. Como habíamos señalado precedentemente, el doctor Mejía es profesor titular de la Cátedra de Pediatría de nuestra facultad y es médico pediatra del Hospital del Niño. Con él hemos de conversar sobre este tema tan importante, qué hacer y cómo prevenir problemas de salud cuando ocurren, como en este caso, desastres. El desastre último es el referido a la ladera de una de las zonas, Cantutani en concreto, Villa Concepción, en la ciudad de La Paz. Pero el experto nos va a ilustrar sobre estos aspectos. Permítanme presentarles y saludar al doctor Mejía. Doctor Mejía, qué placer, gracias por visitarnos. Hemos de hablar de este tema tan importante porque conocemos de su expertise. Muchas gracias, doctor Mendoza. Un placer estar en Cuidamos tu Salud como parte también de la Universidad Mayor de San Andrés como profesor. Gracias, querido Héctor. Les decía un poco en el preámbulo
que cuando existen estos desastres que pueden ser riadas, acá no hay huracanes, pero frecuentemente hay inundaciones, tenemos deslizamientos en La Paz, ya hay un número creo que incontable de eventos, se producen una serie de alteraciones en la gente que sufre. De hecho, por ejemplo, se pierde el domicilio, las casas, las habitaciones donde habitaban, la comunicación se hace muy problemática porque si tenían una línea telefónica no la tienen más, se pierden bienes, por supuesto, la accesibilidad se altera, no se puede llegar al lugar, ni siquiera a veces a rescatar las cosas y por supuesto se altera el estilo de vida de la gente, se altera su salud, se afecta su salud. Desde su experiencia, doctor Mejía, parece que la gente se solidariza, se organiza como puede, pero a lo mejor no hay una ruta que debiera seguir, un flujograma, para afrontar realmente estos problemas en general y en los problemas de salud en particular. ¿Qué opinión le merece esto que acabo de señalar? Bien, sin duda alguna, una vez que ha pasado la fase aguda donde queda impactada la gente, se han rescatado a veces fallecidos por desgracia, viene una fase donde la gente generalmente queda hacinada en albergues y las prioridades deben ir básicamente destinadas a prevenir la desnutrición, a evitar las enfermedades infecciosas, sobre todo en los grupos vulnerables. Grupos vulnerables decimos, por ejemplo, los niños, las mujeres que están embarazadas, las mujeres que están en periodo de lactancia, algunas personas que estuvieran con discapacidad en ese mismo lugar y ancianos, por supuesto, que deben ser priorizados en estos aspectos, sobre todo de la salud, ¿no? Que es importantísimo manejar este tema. Correcto. Esto creo que es muy importante, porque al margen de que la gente obviamente tiene que reaccionar inmediatamente después del evento de forma distinta, pero todos están choqueados, saben de la magnitud de la pérdida, tienen incertidumbre, se debe racionalizar, se debe mejorar por lo menos racionalmente este estado de cosas y por supuesto hay que empezar a resolver las cosas prioritariamente. Uno de los aspectos que la gente descuida es el tema de la salud precisamente. ¿Qué puede ocurrir, doctor Mejía, en estos campamentos? En la cancha Fígaro creo que hay como 50 o 60 carpas, donde hay como 10 personas, más o menos, en cada una de ellas, y está visto que la carencia de agua, de servicios sanitarios, etcétera, etcétera, prácticamente son mínimos. ¿Qué se debe hacer cuando ocurre esto? Bien, primero puntualizar que este tema no es nuevo, los desastres naturales han convivido con la humanidad, Bolivia tiene cada vez muchos más desastres con el cambio climático. Ya para el año 97 hubo un proyecto que se llamó Esfera, que ha sido producido por varias ONGs y la Cruz Roja, que han delineado las condiciones mínimas que se debe dar a estas personas para vivir en dignidad. Estamos hablando desde la dotación de agua, las condiciones sanitarias, las condiciones de salud y nutrición que se debe brindar a esta gente en condiciones mínimas y básicas para soportar, digamos, ese momento. Un aspecto fundamental es considerar este hacinamiento que usted ha mencionado, que son carpas donde están varias familias con niños y fácilmente puede haber obviamente la transmisión de enfermedades como por ejemplo diarreicas, porque las condiciones mínimas, por ejemplo, de agua potable, todo están restringidas en estos albergues a pesar de que se les ayude, etcétera, y pueden diseminar y producir brotes, por ejemplo, de diarrea. Es un problema serio. Eso está ligado directamente a las condiciones de agua, higiene, etcétera, que puedan haber en el lugar momentáneamente. El otro aspecto, y justo ahora que vamos a entrar al invierno, es el de brotes igual de infecciones respiratorias agudas y mucho más peligroso todavía. Estamos empezando a ver en el Hospital del Niño los primeros casos de influenza, que es la gripe, muy diferente, es una enfermedad mucho más grave que un resfriado común, y si hubiera una persona que dentro de estas carpas podría diseminar y crear un brote pequeño en ese lugar. Entonces, sin duda alguna, la prevención acá es la vacuna, la mejor forma de prevenir un brote, por ejemplo, de gripe,
debería ser parte de las autoridades en salud el prever de que toda esta gente que está, independientemente de que sean niños, ancianos o adultos mayores de 6 meses, deban recibir la vacuna de la gripe ya. Perfecto, entonces que sea nuestro hilo conductor, doctor Mejía. Asumamos, estamos hablando de población vulnerable y de pronto toda esta población se convierte en vulnerable por situaciones que vamos a ir definiendo. Todos pueden sufrir del H1N1, de la influenza, ¿correcto? Exacto. Obviamente la población más vulnerable son niños menores de 5 años, mujeres que pueden estar en el estado de gestación y adultos mayores y gente que viva con enfermedades crónicas, diabetes, otras. ¿Cuál es la recomendación? Bien, normalmente la vacunación que ahora la está promoviendo el Ministerio de Salud se la pone preveyendo de que todos estos grupos vulnerables sean vacunados inevitablemente, ¿no es cierto? Niños menores de 2 años, embarazadas, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Pero en una condición como la actual, donde las personas están hacinadas en un pequeño albergue en carpas, aquí la indicación debería ser todas son vacunadas. Aquí no hay una selección de más o menos vulnerables, debería vacunarse a todos los que se pueden vacunar, es decir, niños de 6 meses adelante. La vacuna se puede vacunar desde entonces a todos. Correcto. Entonces, amigos, creemos que esta es una recomendación que nuestro experto, el doctor Héctor Mejía, está señalando con precisión. Les pedimos a las autoridades y a los familiares y damnificados, si alguno este momento nos atiende, que se pida, por favor, que se exija, si es posible, que todo el mundo sea vacunado. Doctor Mejía, otro problema que suelen los niños, y no solamente ellos, también el resto de la población sufrir, son diarreas. Son diarreas por efecto de lo que usted ha señalado de alguna manera, el manipular o consumir agua contaminada. De hecho, el agua escasea en estos grupos, aunque dispusieran de pequeños tanques por carpa, etcétera, de lo que vamos a hablar luego. Entonces, ¿cómo evitamos la diarrea y qué podemos hacer ante el primer caso que acontezca en estos grupos? Bien, las condiciones sanitarias son fundamentales, sin duda alguna. La higiene, en este caso, el lavado de manos después de cambiar pañales a un niño, por ejemplo, el desechado adecuado de estos pañales, que inevitablemente va a haber en estos lugares, el tener contenedores especiales, por ejemplo, para el desecho de estos pañales, y el lavado de manos es fundamental en quienes cambian pañales y manipulan niños, en este caso las mamás, para evitar, digamos, la diseminación de enfermedades diarreicas. Otro aspecto fundamental que quiero remarcar es que a veces existe la creencia de que donar leches a menores de 6 meses está muy bien porque están en una condición lamentable en este momento. No, si hay niños menores de 6 meses que en este momento están con lactancia materna en estos albergues, debemos reforzar esta conducta. Es muy importante. Correcto. Porque el usar biberones en condiciones poco adecuadas como las actuales, donde escasea el agua potable, las condiciones son mínimas de higiene, vamos a generar más bien un brote al usar biberones. Entonces, deberíamos ver, por ejemplo, a la gente que está dirigiendo este tema, no se deberían permitir la donación de leches para lactantes menores si hay lactancia materna. Bueno, leche para niños más grandes probablemente, pero para niños pequeños más bien deberíamos reforzar el tema de lactancia materna, que es fundamental para prevenir diarreas. El otro aspecto, obviamente, es el tratar adecuadamente estas enfermedades. Hay protocolos nacionales, usamos sales de rehidratación, zinc. Lo mismo, no sé, hay 2 entidades, creo que ahora el Colegio Médico tiene brigadas y creo que alguna otra institución o el Ministerio deberían estar provistos de todos estos elementos básicamente, no llevar jarabes antitusivos u otros medicamentos innecesarios, los elementos básicos. En diarrea son sales de rehidratación oral y zinc solamente como parte del protocolo nacional y eventualmente si hay una diarrea infecciosa, obviamente antibióticos de acuerdo al protocolo. Correcto. Entonces, queridos amigos, está absolutamente claro de que en caso de niños lactantes no se les puede quitar ni suspender la lactancia, todo lo contrario, reforzar. No se deben utilizar biberones, ni chupetines, ni cosa que reemplace al seno de la mamá, si no queremos luego lamentar eventos como los que señaló el doctor Mejía. También a lo mejor vale la pena señalar que se consuman alimentos cocinados, cocidos, más que crudos, ¿verdad?
Definitivamente, la probabilidad de transmitir enfermedades gastrointestinales a través de alimentos crudos es mayor y más aún en situaciones donde el agua potable escasea. Entonces, en este caso, la recomendación es que sean alimentos cocidos siempre. Ojalá las donaciones que lleguen a alimentos sean fáciles de cocinar, que usen poco combustible, de manera que se facilite a esta gente, digamos, el poder alimentarse bien. Doctor Mejía, se dice que cada persona en este caso del desastre debiera más o menos disponer de 15 litros de agua por día, que incluye su aseo y su alimentación. Creo que el agua es vital, porque la gente al margen de alimentarse debe hidratarse. Y nosotros en general pudiéramos decir, pero usted me puede corregir, que 1,5 litros en promedio de agua debiera consumirse mínimamente. A lo mejor en las personas mayores, adultas, 2 litros, y a lo mejor en los más chicos 1. Pero en promedio se debiera disponer de esta agua para consumir, ¿verdad? Está en los requerimientos ya diseñados por Esfera hace mucho tiempo. En la cantidad de agua es correcta, la que usted dice, es la que un ser humano debería necesitar por día para las acciones básicas de higiene personal y alimentación e hidratación. Entonces, esperamos que se tome en cuenta. Esto no es nuevo, está bien delineado hace muchos años. Las necesidades individuales en cuanto a líquidos, a la cantidad de calorías en alimentación, inclusive del espacio que debe tener una persona mínimo de 3.5 metros cuadrados, por ejemplo, por persona. Yo creo que en las carpas, por ejemplo, están, digamos, con un hacinamiento excesivo, no sé cuál es la dimensión y cuántas personas entran por carpa. Son condiciones mínimas para vivir con dignidad, es lo que dice el proyecto Esfera, que está patrocinado por las Naciones Unidas, ONGs y la Cruz Roja, ¿no? También pueden haber eventos al margen de la influenza de procesos infecciosos en vías aéreas. Definitivamente. Una de las más peligrosas yo pienso que es la coqueluche. La coqueluche es una enfermedad igual de vías respiratorias que en menores de 3 meses puede ser muy grave y hospitalizar niños. En niños más grandes probablemente van a tener tos intensa de muchos días, pero es totalmente prevenible a través de la vacuna. Entonces, una de las acciones importantes, por ejemplo, de la gente que está colaborando en salud en este momento en estas carpas, es hacer una estadística básica del número de niños, por ejemplo, que tienen menores de 6 meses y están recibiendo lactancia para reforzar este tema. De los niños de 6 a 12 meses que tienen alimentación complementaria, y también vamos a hablar de ese tema seguramente, y es importante el número de embarazadas, el número de mujeres que están dando pecho, y el otro aspecto es revisar el carnet de salud infantil donde están registradas las vacunas de todos los niños de este albergue. Si estuvieran incompletas, obviamente hay que completar el esquema de vacunas de todos estos niños, las que requieran. Y la coqueluche es una enfermedad altamente contagiosa. Se dice que si hay un caso de coqueluche, pueden haber 16 casos secundarios a través de un caso primario. Es decir, eso se puede diseminar fácilmente. Y, bueno, la coqueluche es sobre todo gravísima en menores de 3 meses. En niños más grandes suele provocar una tos muy intensa por mucho tiempo, pero si la podemos evitar a través de una vacuna, pues excelente, ¿no? Amigos, este consejo que acaba de dar el doctor Héctor Mejía es vital. No por haber sufrido la desgracia, como en este caso, nos tenemos que descuidar de lo principal, que es conservar la salud. Por lo tanto, esta debe ser más bien una oportunidad para que el ente responsable vacune o complete las vacunas o continúe con el esquema de vacunación de todos los niños, especialmente en aquellos menores de 2 años. Porque naturalmente se puede comprender de que a lo mejor el régimen alimentario disminuye, a lo mejor el consumo calórico proteico también disminuye y va a disminuir en la medida que dure este proceso de recuperación, de reubicación de la gente, en fin, de restablecimiento de las condiciones mínimas para vivir, y esto no podemos ignorar. Hemos de seguir hablando de este tema, pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El
Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Héctor Mejía Salas de un problema actual, preocupante y recurrente, el de los desastres que acontecen a veces por efecto de la naturaleza y otras porque contribuimos a aquello nosotros, y qué se debe hacer básicamente para proteger la salud, especialmente de los grupos vulnerables. Hemos hablado de los niños lactantes y la recomendación puntual es: se debe mantener, fomentar e incrementar a lo mejor la lactancia materna. No se debe cortar y mucho menos suplir con sucedáneos de la leche por las razones que el profesor Mejía nos ha señalado. Doctor Mejía, ¿y cuál debe ser el enfoque de la nutrición en niños de 6 meses para adelante, hasta los 5 años a lo mejor, porque ya reciben alimentación suplementaria y pueden ser motivo de contaminación también o de infección? Bien, una de las prioridades en estas situaciones, hemos dicho, es mantener o mejorar el estado nutricional. De hecho, per se, esta gente puede ser que ya tenía algún grado de desnutrición, y en una situación como la actual, donde no se garantiza el requerimiento necesario en la parte nutricional, se puede comprometer más el estado nutricional. Los niños de 6 meses adelante, primero vamos a decir, deben seguir con la lactancia materna, ojalá hasta los 2 años. Correcto. Pero a partir de los 6 meses los niños requieren un mayor aporte proteico, calórico, etcétera, que debe ser complementado con la alimentación complementaria, que le llamamos, es decir, las comiditas que dicen las mamás que se les inicia a partir de los 6 meses. Esto debe ser iniciado y debe haber un programa, supongo que hay nutricionistas en el área, que garanticen, ¿no es cierto?, una adecuada alimentación complementaria en niños a partir de los 6 meses, manteniendo la lactancia materna. Por otro lado, el Ministerio de Salud hace muchos años tiene programas de suplementación, como por ejemplo la administración de hierro a través de lo que se denominan las chispitas nutricionales, que son unos sobrecitos que tienen 1 gramo de un polvo que contiene hierro, vitamina C, ácido fólico y zinc.
que se mezcla con un poquito de comida y se administra a los niños, y se da en niños de 6 meses a 12 meses y en niños de 1 año a 2 años. La cobertura en esta situación de la administración de este suplemento de hierro, por ejemplo, debería ser del 100% si hay niños en ese grupo etario. El otro componente es la administración del NutriBebé, se llama así, un alimento en polvo diseñado a partir de lácteos, que el Ministerio también lo proporciona a niños de 6 meses y más, que tratan de, digamos, complementar la brecha que deja el pecho y a veces no es cubierta por los papás con alimentos adecuadamente. Entonces, por lo tanto, esto también en este caso debería haberse previsto, de que todos los niños comprendidos en ese grupo etario del que estamos hablando, de 6 meses a 2 años, reciban este NutriBebé sin restricciones, el 100% de los niños en ese grupo etario. Correcto. Ya los niñitos de más de 2 años y de 5 pueden servirse más alimentos, pero habrá que recomendar nuevamente que estos estén debidamente cocidos y manipulados fundamentalmente para evitar que estos se contaminen, ¿verdad? Definitivamente, los niños de 2 años a 5 años ya pueden comer mejor, pueden triturar los alimentos con los dientes, por lo tanto es garantizar las 3 comidas de ellos al día y, como usted lo decía, alimentos ojalá cocidos en esta circunstancia actual, porque los alimentos crudos siempre tienen un riesgo de transmitir enfermedades digestivas, en este caso peor. Otro grupo, doctor Mejía, es el de las mujeres embarazadas. Y aunque yo soy ginecobstetra, su punto de vista epidemiológico me interesa mucho porque también es un grupo vulnerable. Las mujeres embarazadas por estos eventos pueden sufrir de una serie de contingencias, como por ejemplo adelantar inclusive sus partos o definitivamente, como siempre hacen las mamás, ocuparse del resto de los hijos y olvidarse de ellas, no acudir a sus controles, etc. ¿Qué usted nos recomienda a este respecto y también de la alimentación? Bien, sin duda alguna, la etapa gestacional es una etapa de mucho riesgo por la parte inmunitaria o de las defensas, para que nos entiendan, donde la mujer es más vulnerable a infecciones. Si una mujer, por ejemplo, tiene una gripe, para que entiendan, estando embarazada tiene 5 veces más chance de llegar a terapia intensiva que una persona no embarazada. Así es. Entonces, las infecciones son mucho más graves, por lo tanto, lo de la vacuna en embarazadas es fundamental, la vacuna de la influenza, y hace ya muchos años también se recomienda una vacuna contra la coqueluche a partir de las 27 semanas de embarazo. No lo hacen como programa en el país, pero sí la vacuna existe disponible para usarla. Estados Unidos, Argentina, Brasil utilizan en todas las mujeres embarazadas una vacuna que se llama TDAP, que tiene el principal objetivo de reducir casos de coqueluche de menores de 3 meses. La mejor forma de prevenir está bien estudiada, esa es una otra recomendación. Y la otra, sin duda alguna, la parte nutricional. Se dice que una mujer gestante requiere 300 calorías extras por día respecto a una persona no embarazada, es decir, debería tener un extra más, aparte de las comidas normales, que garanticen esas 300 calorías diarias. Por decir, un jugo de frutas con leche o un sándwich, etcétera, extra a su comida normal para garantizar esos 300 calorías que esta mujer gestante que lleva un niño dentro requiere además. Qué bueno que lo dice, doctor, porque acontece de que en estos campamentos, los llamaremos, donde albergan a la gente damnificada, las señoras son las que fundamentalmente se ocupan de atender a la familia, no pierden ese su rol. Por otro lado, acarrean agua, se encargan de que hayan alimentos, cocinan para sí o para la comunidad. Es decir, sus labores a veces hasta se recargan. Y este aspecto parece que no es comprendido por los maridos o por el resto de los varones, que no les preocupa mucho que la distancia para traer agua sea de 200 metros, porque definitivamente es algo que se encarga a las señoras. Si ellas están embarazadas, requieren de la cooperación, y si no están, también, porque este es un tema que hay que afrontarlo familiar, grupalmente, comunitariamente. Doctor, ¿y qué decimos de los adultos mayores y de la gente que tiene enfermedades crónicas?
Bien, es otro grupo vulnerable sin duda alguna, los mayores de 60 años, y personas que tengan alguna condición crónica, y aquí se debe incluir también a gente que convive con el VIH. Esto es muy importante porque ellos también pueden ser susceptibles a infecciones. Si existen en la comunidad, también deberían ser priorizados, digamos, en prevenir infecciones. La vacuna de la influenza está indicada, en este caso dijimos, en todos, ancianos, inclusive en personas portadoras del VIH, porque la vacuna, por suerte, de la gripe es una vacuna de virus fraccionado y puede administrarse en pacientes inmunodeprimidos. Debe administrarse, es más, en pacientes inmunodeprimidos, y no habría ningún problema, digamos, con aplicársela a todo el mundo sin restricciones. Lo mismo en este grupo de gente de la tercera edad, deberían garantizarse las condiciones mínimas en alimentación que cubra las calorías que ellos requieren por día. Y también atender como se debe hacer a los diabéticos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que en promedio más o menos hay 10% de diabetes entre la población boliviana. Exactamente, ese es un grupo igual priorizado normalmente en la población para la vacunación. En este caso, con seguridad, que dentro de este grupo poblacional que está afectado debe haber mucha gente portadora de enfermedades crónicas, ¿no?, que deberían priorizarla. Doctor Mejía, para reforzar esto que hemos señalado, entonces, ¿qué prácticas no se deben hacer? Por ejemplo, en niños pequeñitos menores de 6 años, lactantes, dijimos no se deben usar biberones, chupones sucedáneos de leche. En los otros grupos y en la comunidad que está damnificada, ¿qué cosas no se recomienda hacer? Bien, reforcemos un poquito más la de los lactantes menores de 6 meses, el reforzar la lactancia materna a los niños que ya lo están, estimular eso, facilitar, evitar que hayan donaciones indiscriminadas de leche de tarro para lactantes pequeños. Correcto. ¿No? Porque eso podría incitar a la mamá a que piense que su leche no es tan buena y mejor usamos la leche de tarro, es más fácil en esta condición, cuando es todo lo contrario, porque preparar leche en biberones en estas condiciones va a aumentar las enfermedades digestivas sin duda alguna. Entonces, por lo tanto, esta es una cosa que no se debe hacer. El uso de chupones de distracción también puede condicionar diarreas. El no lavarse las manos, por ejemplo, después de preparar alimentos, después de ir al baño, después de haber desechado pañales desechables o cocinar con ello, entonces es un grave error porque pueden transmitir a través de ello enfermedades digestivas. En niños mayores de 6 meses, el no cubrirles con suplementos como las chispitas, como el NutriBebé, es un error. Entonces, una prioridad para la gente que se está encargando de la salud de estas personas es hacer una cobertura del 100% con estos elementos que ya hemos mencionado, y estimulando aún el pecho, no suspender el pecho aún hasta los 2 años en niños que aún estuvieran con el pecho. Es una cuestión muy importante. Y obviamente el descuidar en no registrar, por ejemplo, los carnets de vacunas de estos niños afectados actualmente. Entonces, lo que yo recomendaría sería que levante una estadística, básicamente, es decir, correcto, dentro de esta gente afectada, ¿cuántos niños menores de 6 meses tienen? ¿Cuántos niños de 6 meses a 2 años? ¿Cuántos niños de 2 a 5 años, que son los grupos que priorizamos? ¿Cuántas mujeres embarazadas? ¿Cuántas mujeres que están dando lactancia? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuánta gente con enfermedades crónicas hay para priorizar y dirigir las acciones de mejor manera, digamos, y además planificar también las áreas de atención médica en este lugar? Usted ha dicho algo trascendental. Obviamente el puesto, el centro, lo que se llame, de atención médica, tiene que tener este enfoque, porque entonces va a contar con insumos para cada caso, para cada grupo etario, para cada grupo poblacional, si quieren de esta manera decirlo, y no llevar cosas que sean absolutamente inútiles. La otra cosa que usted señaló muy bien es que alguien tiene que organizar y discriminar las donaciones, alimentos, etcétera, para que se pueda mínimamente cumplir con los requerimientos que usted ha señalado. Esto quiere decir entonces que debe haber vigilancia permanente, ¿verdad?, por profesionales idóneos. Y parte de ello es la posibilidad inclusive de remitir algún caso al hospital del niño, al de la mujer u otros, y eso supone también disponer de un servicio de traslado de emergencia que es preventivo.
En ningún caso uno busca que haya otra cosa. Amigos, hemos de seguir conversando con el doctor Héctor Mejía, nuestro profesor de la Cátedra de Pediatría y médico del Hospital del Niño, pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Héctor Mejía sobre lo que se debe hacer en los aspectos sanitarios cuando ocurren desastres como el que sufrimos hace pocos días en la ciudad de La Paz. Doctor Mejía, la parte nutricional es siempre sumamente importante. Usted lo ha dicho bien, a lo mejor muchos de estos niñitos ya tenían algún grado de desnutrición que pueden agravar, por supuesto, por estas circunstancias. Desde ese punto de vista, doctor, ¿qué tarea adicionalmente se debe hacer? Y, por supuesto, algunos tips a nuestro televidente para que recuerden
que siempre se puede contribuir más efectivamente cuando se conocen aspectos que hemos señalado hoy. Bien, una tarea importante al inicio debería haber sido, o si no lo han hecho, ojalá la hagan, es levantar un censo nutricional en estos grupos vulnerables. Es decir, si tengo, por decir, 100 niños menores de 5 años, ¿cuántos de ellos son desnutridos de primer grado, de segundo grado o tercer grado? Tener una estadística para orientar las acciones en tratamiento, prevención de estos chicos. Y las intervenciones ya están hechas, tenemos protocolos nacionales, no hay nada que inventar. Entonces, es tener una estadística de este grupo de niños para poder realizar unas intervenciones más dirigidas. Para recalcar una vez más, en situaciones como estas, una vez que ha pasado la hecatombe, el problema gravísimo, siempre es preocuparse por el estado nutricional y también por evitar brotes epidémicos de enfermedades que se puedan transmitir, sobre todo digestivas y enfermedades respiratorias, y mucho más aún ahora que se aproxima el invierno, donde el H1 y otros virus pueden devastar, digamos, a la población. Doctor, algo más para concluir. En los primeros 2 años se dice que el desarrollo cerebral acontece en más del 80%. Y yo creo que su énfasis en el tema nutricional tiene que ver fundamentalmente con la conservación de estas potencialidades que naturalmente se inician y más o menos en un 80%, dicen otros 90%, acontece hasta los 2 años. ¿Es correcto? Definitivamente es verdad. Se dice que el desarrollo neurológico, el crecimiento cerebral y las conexiones de las neuronas se establecen en los primeros 2 años de vida. De hecho, los expertos dicen que es la ventana de los 1000 días de oportunidades de un ser humano. Es decir, un ser humano que se desarrolla en los 2 primeros años sin anemia, sin desnutrición, es un ser humano con mucha calidad que va a poder desenvolverse académicamente sin problemas. Un niño que en los primeros 2 años sufre anemia, desnutrición, es un niño que va a tener un hándicap seguramente en el colegio. Por lo tanto, los menores de 2 años son un grupo prioritario desde el punto de vista de nutrición y también desde el punto de vista de evitar anemia. En Bolivia se calcula que entre los 6 meses y los 2 años, aproximadamente un 80% de los niños tiene algún grado de anemia, e intervenciones como esta alimentación complementaria adecuada, las chispitas nutricionales, están dirigidas a evitar la anemia, que está relacionada directamente con el crecimiento cerebral y desarrollo neuronal. Amigos, creo que los mensajes fueron absolutamente claros. Queremos agradecerle al doctor Héctor Mejía por su brillante participación. Nos ha ayudado mucho, doctor Mejía, y queremos, a tiempo de agradecerle, comprometerle para una siguiente oportunidad para que toquemos temas tan importantes como este. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Bien, amigos, ahora vayamos a nuestro sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo desde hace muchísimo tiempo la OPS, la OMS, han recomendado y reafirmaron hoy la recomendación de que los niños en edad de crecimiento, ya me entienden, no deben usar las pantallas digitales por más de 1 hora al día. Estudios norteamericanos y europeos ratificaron recientemente esto mismo. Les doy un dato. El rendimiento escolar suele ser más bajo en niños que mucho tiempo están frente a las pantallas. Bueno, ustedes juzguen, vayamos a la nota, por favor. La OMS recomienda que los niños no usen pantallas hasta los 2 años. La Organización Mundial de la Salud ha publicado por primera vez recomendaciones sobre el tiempo que los niños pequeños pueden pasar viendo la televisión o jugando con un celular, cuánto ejercicio físico deben hacer y cuántas horas deben dormir. Los niños menores de 2 años no deben ver la televisión, ni jugar con pantallas según las primeras pautas para niños menores de 5 años publicadas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda que entre los 2 y 5 años los niños usen esos dispositivos como mucho 1 hora al día, si es menos, mejor.
Para elaborar las recomendaciones, la OMS ha estudiado 277 artículos médicos y 10 estudios en 5 países con casi 7.500 participantes. La guía ofrece recomendaciones sobre el tiempo de juego y de sueño para reducir el sedentarismo. Los datos disponibles indican que 40 millones de niños menores de 5 años, un 5,9% del total en el mundo, tienen sobrepeso. En los últimos 40 años, la obesidad se ha multiplicado por 10 entre niños y jóvenes de 5 a 19 años. Lo que de verdad tenemos que hacer es que los niños vuelvan a jugar, explica la doctora Juana Bilupsem, responsable de la obesidad infantil de la actividad física para niños. Se trata de reemplazar el tiempo que los niños pasan pasivamente frente a una pantalla por juegos más activos y asegurarse de que duermen suficientes horas. La OMS no considera como actividades pasivas si el niño está, por ejemplo, imitando los movimientos de baile de un video o hablando con un familiar en otro país por el celular, pues existe una interacción. Las recomendaciones dirigidas a legisladores y profesionales en el ámbito de la salud y la educación se dividen por edades y cubren las 24 horas del día. Son aplicables a cualquier niño saludable o con independencia del lugar donde vive o su nivel socioeconómico. Bebés menores de 1 año, al menos 30 minutos boca abajo a lo largo del día. Los bebés de 0 a 3 meses deben dormir entre 14 y 17 horas al día. Los de 4 a 11 meses deben dormir de 12 a 16 horas al día. Niños de 1 y 2 años, al menos 3 horas de actividad física a lo largo del día. No pasar más de 1 hora sujetos en cochecitos, sillas o portabebés. No se deben usar pantallas hasta los 2 años y después durante 1 hora al día como máximo. Dormir de 11 a 14 horas al día incluyendo siestas. Niños de 3 y 4 años, al menos 3 horas de actividad física, de las que 1 hora debe ser de intensidad moderada a vigorosa. No pasar más de 1 hora sujetos a estar sentados durante mucho tiempo. No más de 1 hora de pantallas al día. Dormir de 10 a 13 horas. La falta de actividad física es un factor de riesgo que contribuye al sobrepeso. Se sabe que un 23% de adultos y un 80% de adolescentes obesos no se mueven lo suficiente, pero no hay datos comparables para niños pequeños. Sin embargo, se sabe que la primaria infancia es un periodo de rápido desarrollo físico y cognitivo en el que se adquieren hábitos y rutinas. Según los estudios disponibles, los beneficios de pasar menos tiempo viendo la televisión o jugando videojuegos incluyen la reducción de adiposidad, grasa, mejor desarrollo motor y cognitivo y salud psicosocial. La actividad física debe comenzar en los primeros meses de vida. Pasar 30 minutos al día boca abajo ayuda a los bebés a fortalecer el cuello y la espalda, mejorando sus movimientos y reduciendo la posibilidad de deformaciones en el cráneo. Además, si los bebés pasan al menos 5 horas al día moviéndose libremente, se reduce el tejido adiposo. Además, la Organización Mundial de la Salud distingue entre el tiempo que el niño pasa solo frente a una pantalla y el tiempo que pasa haciendo alguna actividad tranquila, pero acompañado de una persona adulta, lo que llaman tiempo de calidad. Leer a un niño, contarle cuentos, cantarle o hacerle puzzles ayuda a su desarrollo intelectual. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Les sugerimos que utilicen algunos tips que nuestros expertos nos dejan cada semana y les reiteramos que disfruten de la familia, gocen de sus hijos. Son un tesoro, son un regalo de Dios, son un regalo de la naturaleza. Pasen un lindo fin de semana y si es posible, hay que solidarizarse con la gente que este momento sufre. En todo caso, ese es un sentimiento que puede ser expresado. Que tengan, reitero, un lindo fin de semana y hasta luego. Muy buenos días.